Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Sí, como habéis visto en el título de este vídeo, voy a hacer un vídeo que me ha pedido mi hermana. ¿Por qué? Bueno, no está acostumbrada a hacer trabajos en grupo, no está acostumbrada a todo este tipo de cosas y me ha comentado que algunos de sus amigos, incluso algunos de mis antiguos compañeros de carrera, también me han comentado que cómo era capaz de lidiar con gente cuando la vida en una universidad, en cualquier nivel estudiantil, es tan diferente de unas personas a otras. Así que se me ha ocurrido que podía daros aquí unos cuantos tips que yo utilicé, sobre todo en bachillerato y en la universidad, para poder lidiar con estos trabajos en grupo. Porque últimamente, por lo que estoy viendo en mi hermana, se están volviendo en trabajos obligatorios en grupo. Y eso es un problema cuando tienes un horario por la tarde muy complejo o diferente al que pudiera tener otros compañeros. Sin más que decir, vamos a leer. Vale, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no todo el mundo va a tener ni el tiempo, ni las formas de hacer las tareas, ni las formas de trabajar que tenemos nosotros. De esa manera vas a quitarte muchos dolores de cabeza y creedme que os quitáis muchísimos dolores de cabeza porque no todo el mundo trabaja igual que tú. Teniendo eso en cuenta, lo que tienes que hacer, o al menos intentar hacer, es que te queden en tu grupo personas que trabajan de forma similar a la tuya. Dícese, yo cuando estaba en la universidad me dedicaba sobre todo al tema de organización y gestión. Mi especialidad en la carrera es gestión y organización del patrimonio monumental y del patrimonio cultural. De tal forma que mi organización en los grupos de trabajo era mucho más exhaustiva que, por ejemplo, los compañeros que se quisieran especializar más en tipo agencia de viajes o gestión de hoteles. Esta cosa es muy importante porque todo grupo suele tener 4 tipos de integrantes, aunque sean 2 personas. Siempre suelen darse estas 4 funciones. La función primera es la persona que lo lleva todo a rajatabla, que es más cuadrada que un cuadrado y que no deja nada al azar. Es la persona que más trabaja y es la persona que mejor orden lleva. El segundo tipo es la persona a la que se le da mejor la parte visual. Dícese, le gusta hacerse cargo del PowerPoint y le gusta hacerse cargo de todo lo que tiene que ver con la parte visual del trabajo. La presentación de PowerPoint, si hay que hacer gráficos, si hay que colocar imágenes y todo ese tipo de cosas más artísticas son los que suelen llevarlo y suelen ser trabajadores no tantos como los primeros, pero sí que es verdad que suelen tener mucha más facilidad porque les gusta más esa parte más de diseño gráfico o de, digamos, la parte más artística y movida. El tercer tipo, que de verdad no tendría ni que existir, yo lo digo porque he tenido que padecerlos mucho, son los que aparecen por aparecer pero no hacen absolutamente nada, no aportan nada, no traen nada y de hecho pueden llegar a ser incluso hasta frustrantes porque se van a llevar tu nota. Porque tú sí has trabajado en el trabajo, pero ellos no trabajan tanto, por no decir no trabajan nada. Y por último, la verdad es que este me lo encontré solamente un par de veces porque rehice el grupo en el que estábamos. Y son los típicos que sí trabajan, pero trabajan de una forma muy diferente, que descolocan al grupo, que quieren llevar el liderazgo cuando no lo pueden llevar, porque normalmente en un grupo se suele crear de forma natural, suele haber alguien que se dedica a la organización, a la planificación, y ese acaba siendo el líder del grupo, porque es la persona que lleva todo muy estructurado y en la que puedes confiar de que todo esto salga a buen puerto. Pero estas personas, aunque trabajan, suelen querer llevarse todas las luces, son los que van a estar ahí para llevarse todas las luces porque han trabajado por ellas, cierto es, pero se las quieren llevar de forma muy exagerada, llevándose el trabajo que han hecho otros a su terreno y decir, no, todo esto lo he hecho yo y ellos no han hecho nada. Me he cruzado con ellos 2 veces, yo rehice el equipo de trabajo que teníamos en la universidad un par de veces, porque realmente no me gustaban ese tipo de personas. Yo soy más bien del primer tipo, soy una persona muy organizada, a mí me gusta llevar las cosas muy a rajatabla y cuando quedábamos ya sabíamos perfectamente qué trabajos teníamos que hacer, qué trabajos teníamos que terminar y cuánto tiempo disponíamos para ello, porque claro, ninguno teníamos coche y teníamos que volvernos a casa antes de las 11 de la noche, que es cuando acaban los horarios de autobuses en mi universidad. Así que teníamos que hacer todo eso en muy poquitas horas, 5 o 6 horas como mucho teníamos para poder terminarlo todo. Así que, teniendo todo esto en cuenta, ¿cómo he conseguido a lo largo de, sobre todo, bachillerato y la universidad, hacer las cosas? Porque claro, el grado es una cosa y el máster es otra. Muy diferentes, formas de estructuración muy distintas y situaciones muy adversa. Vale, seamos sinceros. A nadie le gusta o a muy poca gente le gusta trabajar en equipo. Suelen preferir trabajar individual. Yo personalmente también prefiero trabajar individual, pero la vida es así. En el trabajo, en la vida real, te vas a encontrar en que la mayor parte de las cosas las tienes que hacer en equipo. Y para ello tienes que posicionarte en uno de esos 4 grandes grupos que he mencionado con anterioridad.
Si os soy sincera, lo mejor que podríais hacer es encontrar gente que trabaje como vosotros, que tenga una forma de organización similar a la vuestra, para que no haya choques directos con la forma en la que llevar un proyecto o un trabajo a término. Si la persona que está trabajando con vosotros es una persona creativa y vosotros sois más bien del primer tipo, la persona más organizada y metódica, sería el combo perfecto. Yo en muchas de las asignaturas de la universidad y del máster estaba con personas que eran del tipo creativo y la verdad creo que la nota más baja que he tenido en un trabajo ha sido un 8,5. Sí que es verdad que cuando los grupos eran más grandes era muchísimo más complicado poder conservar solamente esta estructura básica, porque siempre aparecía la del tercer tipo, que es la persona que no hace absolutamente nada, que no se lleva nada más que tu nota por no hacer nada, o sea, presentarse allí un día como mucho. Esto la verdad es que me daba muchísima rabia y como delegada que era en la mitad de la carrera, o poco más de la mitad de la carrera, me llegaron quejas de otros compañeros de otros grupos que les pasaba lo mismo. Claro, muchos de los grupos eran puestos al principio por el profesorado. Al final acabamos nosotros haciendo nuestros propios grupos y negándonos a que el profesorado nos lo pusiera, sobre texto de que realmente era mucho más fácil para nosotros quedar y congeniar con X personas que con otras por nuestros horarios. Sobre todo nos basábamos en eso. Pero sí, había mucha gente y muchos grupos en los que se tenían a estas, llamémoslas, pequeñas sanguijuelas, que se chupaban tu nota porque no hacían nada, pero se llevaban la misma nota que tú, que lo habías hecho todo junto con el resto del equipo. ¿Qué pasaba? Pues bueno, realmente al final lo único que pasaba era que los grupos cada vez estaban más cabreados, cada vez había más problemas entre compañeros y al final pues acabaron comentándome a mí el problema directo. Y tuve que tomar una medida. Yo era delegada y en aquel tiempo también era representante de estudiantes. Lo primero no lo elegí, lo segundo me tocó por mala suerte. Si queréis que os cuente el porqué, me lo comentáis aquí abajo porque la verdad es que mala suerte me tocó. Bueno, tuve que hablar con varios de los profesores, por no decir absolutamente todos los profesores, después de esta avalancha de personas que venían a comentarme que tenían sanguijuelas en su equipo, que no podían echarlos porque los grupos se habían configurado al principio de la asignatura, pero que estaban hartos de intentar que hicieran algo y que nunca hacían nada. Así que hablé con los profesores y la mayoría optaron por decirme lo mismo, que fue lo siguiente: persona que no trabaje y no aporte nada en el trabajo, persona que no tiene su nombre en el mismo. Si no tenías tu nombre en el trabajo, no te llevaban la nota. He de admitir que las primeras 3 o 4 prácticas, o sea, 3 o 4 trabajos grupales, después de que se aplicara esa norma, hubo un montón de gente que por poco me echa a la hoguera. Había gente que estaba súper cabreada porque decían que ellos no habían recibido esa noticia, cuando yo di la noticia a los representantes de cada grupo. Como ya os he dicho, de forma natural se suele crear un líder de grupo. Ese líder de grupo normalmente suele ser la persona que lleva más organización, que lo lleva todo más a rajatabla, pero en muchos de los grupos me venían las personas que eran sobre todo del tipo creativo, lo cual yo agradezco porque la verdad en la carrera he estado muy a gusto, he estado muy contenta, he conocido muchísima gente, sobre todo este segundo grupo, y trabajar con ellos era una maravilla. Incluso cuando venían a decirme que tenían problemas con alguna asignatura, tenían problemas con algún alumno, el trabajo de un delegado era pues tratar de arreglarlo lo mejor posible. Y sí, tras las primeras prácticas, después de que se aplicara eso, pues poco me echan a la hoguera. Es una forma de hablar. Simplemente muchos vinieron muy cabreados diciendo que es que se habían puesto de acuerdo en que no pusieran el nombre y tal, cuando yo les advertí: no, esto ha sido una decisión tomada por los profesores, que yo pasé por el grupo de WhatsApp de la clase y que no habéis querido leer. ¿En qué fecha? En la fecha tal. Y lo puse en mayúscula. Porque yo cada vez que hablaba en el grupo, si era por alguna cosa que me había enterado como delegada o como representante del alumnado de economía, pues simple y llanamente lo ponía con mayúscula para que se viera mucho, para que se notara que era algo importante. Y no simple y llanamente preguntar qué tipo de tareas estaban mandando, si a lo mejor estabas pachucho en casa. O no te había dado la gana de ir, porque es la universidad. ¿Qué le vamos a hacer? Hay gente que va y gente que no. Pero bueno, lo primero que tenéis que hacer cuando enfrentéis un trabajo de grupo es decirle al profesor que si las otras personas no trabajan, vosotros no le vais a poner el nombre. O al menos avisarle de si esa posibilidad les cabe. Porque si no, vais a tener que tomar otro tipo de medida. Y medida en plan echar a la persona que no trabaja del grupo. Todo esto previamente tenéis que hablarlo con vuestro profesorado, con el profesor que os haya puesto el trabajo. ¿Por qué? Porque llevar un lastre que no te ayuda, que te quita tiempo a ti y que te quita salud, porque realmente necesitas esos trabajos para superar las asignaturas, o para al menos subirte la nota en caso de que estés en dudoso, aprobado o suspenso,
te va a venir bien, pero lo primero es que tenéis que fijarlo. Tenéis que hablar con los profesores y fijarlo. ¿Que os permiten lo que os he comentado antes? Chachipiruli, porque persona que no trabaje, persona que siga el suspenso. Que no lo permiten, pero tampoco podéis echar a la persona del equipo. Pues muy sencillo. Hacéis un recording y me diréis, ¿qué es eso? Grabáis cuando queréis, grabáis las fechas en las que quedáis, en plan, si podéis por WhatsApp, hacéis captura, tal, y no le ponéis el nombre. Grabáis, por ejemplo, pongamos que soy un equipo de 4. Vamos a poner de 3. Poned que soy un equipo de 3. Que habéis quedado para el día 2 de mayo. El día 2 de mayo, a la hora a la que hayáis puesto, mandáis un mensaje, porque probablemente la persona que no haga nada no venga. Mandáis mensaje por vuestro grupo de trabajo para preguntarle dónde está y si va a venir o no. Y probablemente os diga que no. Si os dice que sí, que está llegando, le decís que habéis quedado a X hora y que no tenéis más tiempo. Y todo eso lo hacéis en captura. ¿Que da rabia? Sí. ¿Que se pueden cabrear con vosotros los que luego se queden sin la nota? También. Pero es que es vuestra nota, es vuestro trabajo. Normalmente suele darse más fácil que el profesor diga el que no haga nada no lleva la nota. Y si no, pues también podéis optar por esta opción, en la cual, en cuanto termináis el trabajo, simple y llanamente mandáis el trabajo con los nombres de las personas que habéis estado y cuando el profesor os pregunte por qué no está el nombre de X persona, le decís que no ha ido ninguno de los días y le enseñáis las conversaciones. Esto es más fácil que ocurra en la universidad. Cuando estáis en el instituto o en bachillerato, eso no lo van a tener muy en cuenta y muy probablemente no os hagan caso. Pero otra opción es echarlo del grupo. Cuando hagáis trabajo en equipo, juntaros solamente con las personas que sabéis que trabajan y al resto de lado, cuanto más lejos mejor. Que elige el profesor, os negáis. Tenéis todo vuestro derecho a que vuestras notas no sean afectadas por personas que no quieren trabajar. Siempre con mucha educación y siempre dándoles todos los argumentos al profesorado para decirles y explicarles que no queréis ir con la persona tal porque no trabaja, porque ya os ha demostrado que no trabaja en equipo, que ni siquiera se presenta y que no vaya a perder vuestras notas porque una persona no quiera presentarse. Pero bueno, terminado el problema de que os toque con una persona que es de tipo sanguijuela, pasemos a los trucos que yo suelo recomendarle a mi hermana, que la mayoría de las veces no me hace ni caso, pero bueno, yo tengo el deber como hermana mayor de recomendárselo para cuando tiene que hacer trabajo en grupo. Punto número 1. Quedar en la biblioteca. ¿Por qué? Es un ambiente que suele estar muy en silencio. Un ambiente que les va a obligar a estar en silencio y a enfocarse en trabajar. 2. Quedar durante un periodo lo suficientemente amplio como para poder terminar el trabajo, pero no tan amplio como para que puedan vaguear. Dícese, si tú piensas que en tu trabajo solamente vas a necesitar 3 horas, quedáis durante esas 3 horas en una biblioteca. De esa manera es mucho más sencillo y es mucho más fácil que todo vaya bien. ¿Por qué? Porque las personas tendemos a alargar las cosas en cuanto al tiempo que tenemos. Tratar de que sea el tiempo lo suficientemente amplio como para poder realizar el trabajo entero, pero no tan amplio como para que os pongáis a perder el tiempo, porque eso es muy típico y creedme, da mucha rabia. Bueno, el siguiente consejo que yo les suelo dar es que hagan las investigaciones por separado antes del día de la quedada. Dícese, si tenéis que investigar cómo se forma un ecosistema o cuáles son los elementos básicos de un ecosistema, por poneros un ejemplo, os dividís ese día la tarea de quién investiga qué cosa y para el día de la quedada ya tenéis que tener vuestra investigación totalmente hecha. Todos los datos, todo copiado, todas las cosas, incluida la búsqueda de fotos. Para que el día de la quedada sea simplemente la puesta en común, las últimas perfiladas y tenerlo todo listo cuanto antes mejor. De esa manera es muchísimo más sencillo y es mucho más rápido, no tienes que perder tanto tiempo y es más fácil encajar solamente una quedada que encajar 4 o 5 porque tenéis que buscar información y queréis hacerlo juntos. No, el trabajo en equipo es la puesta en común. No tenéis que buscar la información juntos. No, dividid el trabajo, cada uno busca su parte y el día de la quedada se pone todo en común. Si veis que partes se solapan, eso indica que esa parte tiene que ir en conjunto, pero en conjunto con lo que ya habéis preparado. De tal forma que vais a ahorrar tiempo, vais a ahorrar esfuerzo y sobre todo si no disponéis de medios propios para moveros de un lado para otro porque estáis en la ESO o en bachillerato, vais a limitar
menos a vuestros padres o vuestros hermanos mayores a que tengan que estar moviéndose de un lado para el otro pendientes de cuándo tienen que ir a recogeros, porque solamente van a tener que hacerlo una vez. Por último, si hay que realizar de ese trabajo una presentación, creedme, os va a gustar planearla y hacerla 20 millones de veces con vuestros amigos. Esto es un error. Me explico. Cuando tenéis que hacer una presentación ante la clase, lo más fácil y lo más sencillo es que después de que se haya creado el PowerPoint, os grabéis individualmente. Muchísimo más fácil, hacedme caso, yo ya lo he probado muchas veces. Grabaros individualmente diciendo vuestra parte, viendo la parte de los demás, y como mucho podéis quedar una vez más para poder ver cómo vais a hacer la puesta en escena en clase, cómo vais a encajarlo, y de esa forma todos vais a estar mucho más tranquilos. ¿Por qué? Porque ya habéis practicado en casa, diciéndoselo a los peluches, diciéndoselo a los perros, a los gatos, a la planta que tengáis al lado, o si pidáis a vuestro padre, pues a vuestro padre también se lo podéis decir el PowerPoint, la presentación. El caso es que tenéis que practicarla mucho en casa, pero tenéis que practicar vuestra parte. No os tenéis que aprender la parte de los demás, tenéis que explicar la vuestra. De tal forma que en lo vuestro podáis ir con total naturalidad y que esa parte, que creedme, aunque penséis que en grupo, los profesores la suelen evaluar de forma más individual, porque la parte que llevas preparada es la que se supone que has hecho tú. Y por ende vas a ver si simplemente has cogido información por coger información o la has filtrado primero para poder ponerla en el PowerPoint. No leáis los PowerPoint, por favor. Eso no. Leer los PowerPoint no. Aprenderos lo que tenéis que decir, que tampoco es tanto. Bueno, y por último, mi último consejo, esto ya es un consejo en general, es que disfrutéis del proceso. Cuanto más os guste el proceso o incluso cuanto más os guste el tema, mejor se os va a dar exponerlo ante el público. La exposición ante el público, la exposición oral, es una parte importante a la que están dando cada vez más importancia a los profesores, por lo que estoy viendo, a partir de la ESO. Esto antes se le daba mucha importancia en bachillerato y en la universidad prácticamente el 80% de los trabajos se tenían que tener una exposición. El tener esta exposición os va a ayudar a empezar a moveros para exponer ciertas ideas con orden. Sí, exponer ideas en orden y sin que se os trabe la lengua delante de un montón de personas. Os quiero dar también otro consejo, pero este es un poquito más práctico. Y es, no confiéis en un solo pendrive. Si sois 3 personas en el equipo, llevar todos un pendrive con una copia del trabajo. Y de esta misma manera también os digo que lo tengáis subido a la nube. Porque puede darse la casualidad de que si solo lleváis un pendrive y el pendrive no es leído por el ordenador del profesor donde vais a hacer la presentación, no podáis hacerla. Si lo tenéis subido a la nube, podéis acceder directamente. Normalmente yo solíamos subir los trabajos a Google Drive y solíamos enviarlo a la plataforma de la universidad para que el profesor pudiera tener acceso en caso de que el pendrive que estábamos utilizando no quisiera funcionar para nosotros. Pero aparte de eso, siempre todos llevábamos un pendrive con una copia de esa presentación por si acaso el profesor decía que no quería entrar en la plataforma, tener al menos otras opciones para poder poner en el pendrive ese trabajo. Porque es complicado que un pendrive te falle, pero si sois 3 personas en el equipo está mucho más complicado todavía que os fallen los 3. O sea, esto es un consejo en plan súper básico, pero de verdad no dejéis de hacerlo porque sea tan básico, tan sencillo, porque realmente esto es lo que os va a dar el cambio entre el aprobado y el suspenso, porque si no podéis acceder al documento con la presentación, no podéis presentar, y si no podéis presentar, el trabajo está suspenso. Así que, rememorando los últimos 2 tips, disfrutad del proceso. Y por favor no os olvidéis de llevar todo una copia del pen y de subir alguno a la nube para poder acceder a ello en caso de que haya fallos técnicos que, créanme, pasan con muchísima más facilidad de la que os imagináis. Bueno chicos, y eso sería todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho y que si os sirve y os va a servir, que le deis mucho apoyo. Ya sabéis, lo digo siempre, pulgarcitos para arriba, suscribiros en el botoncito que aparecerá por algún lado de la pantalla, supongo que más por aquí que por otro lado, y darle a la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo un nuevo contenido. Nosotros nos vemos la semana que viene, que no sé qué semana será para vosotros, pero bueno. Nos vemos la semana que viene, un besazo enorme. ¡Chao!